Venezuela comienza a ver señales de recuperación, comienza a bajar la inflación comparativamente a lo que era antes y ahora se está dando la situación que Argentina tiene más inflación mensual que Venezuela, siendo que Venezuela era el que lideraba todo esto por mucho tiempo. Y a medida que ocurre esto, vamos a ver por qué. Es porque el gobierno de Maduro decidió hacer una serie de reformas, aunque han sido bastante moderadas, tibias, pero en una dirección que consisten en ciertas bajas de impuestos, ciertas privatizaciones, crear áreas libres de impuestos, aunque menor comparativamente al gran espectro de la economía venezolana, pero que ha generado una mejora en la calidad de la economía de ese país. Y se ha dado la situación que al mismo tiempo que hay negociaciones con Estados Unidos que permiten ver la posibilidad de que Venezuela se vuelva a integrar a la esfera estadounidense y a vender petróleo de grandes cantidades que les daría un beneficio, que todo esto está ocurriendo, se den ciertas mejoras por las cuales lo están acusando de neoliberales. Muchos sectores de izquierda dicen que en realidad Venezuela es un infierno capitalista, que toda la crisis de Venezuela ahora la reconocen, siendo que en su momento se negó, y dicen que es culpa del capitalismo, que Maduro es un neoliberal y que no era verdadero socialismo. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a la suscriptora Nicole Dufay, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Está mejorando la economía de Venezuela. Ahora, esto que vamos a ver, tomen en cuenta que no significa que se haya arreglado la economía de Venezuela, sino que después de años en caída libre y una situación de pobreza altísima, de inflación, hiperinflación y un decrecimiento permanente, parecen ya haber tocado el tema de fondo y empiezan a tener una leve recuperación. Insisto, es leve, pero es un cambio de noticia porque antes era caída libre de su situación económica. Y es desde primera vez, desde el año 2013, que se ve un crecimiento del PIB, un crecimiento de su economía, que es bastante raro porque llevaban años con un desplome económico brutal, en gran medida por las políticas económicas y políticas que ellos tomaron que destruyeron el mercado venezolano, quitaron libertad a la población y enriqueció principalmente a los grupos cercanos al gobierno de Maduro, de oligarcas, políticos corruptos, militares, suma y sigue. Y ha llegado tanto así que la situación es que ahora la inflación de Venezuela es menor que la de Argentina. Que por un lado bien por Venezuela y por otro lado que lástima por Argentina, ¿no? Se dio, por ejemplo, que en febrero la inflación fue de un 1,7%, mientras que en Argentina fue de un 4,7%. O sea, la inflación de Argentina ya superó sustancialmente a la de Venezuela. En parte porque la de Venezuela fue disminuyendo, la Argentina se mantiene igual. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está empezando a mejorar la situación económica de ese país? Y en gran medida las reformas que están aplicando son en pos del sector privado. No lo llamaría esto de libre mercado porque en muchos casos muy corporativista, un libre mercado más que solo privatizar algunas cosas, bajar algunos impuestos, todo un sistema, pero en gran medida son por reformas a favor del sector privado. ¿Cuáles son estas? Por un lado, inicio de privatización del petróleo. También exoneración de impuestos en ciertas áreas, reconocimiento de la dolarización del país. Son distintas cosas que se están dando en ese país que han generado esta mejora económica temporal. Y dicha mejora puede continuar, puede mejorar aún más la situación de Venezuela si es que, como podemos ver, se privatizan más cosas, se bajan más impuestos, se regula el mercado, que han tomado ciertos pasos en la dirección, tibios pasos, pero ciertos pasos. Si se continúa en esa dirección, va a mejorar aún más la calidad de vida de la población venezolana. Porque por más que haya colectivistas y estatistas que critiquen esos sistemas que se realizan, que en muchos casos a veces se dan en situaciones corporativistas, de todas maneras esos son los que mejoran la calidad de vida de la población y son más justos también. Es la realidad. Ahora, muchas de las supuestas injusticias que se da del sistema de mercado no son culpa del sistema en sí, sino del corporativismo, que es culpa de los políticos, por hacer de repente privatizaciones a sus familiares que se lo dan a dedo, casos de corrupción, leyes que crean oligopolios, son cosas que también en Chile vemos bastante. Pero de todas maneras, incluso ese sistema corporativista, que en este canal hemos criticado bastante, sigue siendo sustancialmente menos malo, o mejor podríamos decir, que el sistema de control estatal completo que, por ejemplo, se daba en Venezuela. Y todo eso ha generado una mejora. Tanto así que se estima
que de acuerdo a los análisis internacionales de Estados Unidos, que por primera vez en mucho tiempo la pobreza podría comenzar a disminuir en Venezuela. Ahora, de todas maneras, la pobreza es altísima, brutal. En Venezuela es un nivel altísimo y se espera que tienen que crecer por 15 años a un crecimiento de un 10% para poder llegar recién al nivel que estaban en el año 1997. O sea, el atraso y el retroceso económico, no, disculpen, por 18 años a un 10% para llegar al nivel de 1997. O sea, el atraso que ellos sufrieron como país les va a costar caro. Tanto así que incluso si crecieran a niveles más altos que China, van a tener que estar 18 años creciendo para llegar al nivel que estaban en los 90. O sea, claramente fue una decadencia brutal la que tuvo su país por las malas políticas que tomaron. Pero en gran medida, eso se da por esas tibias reformas en esa dirección. Y esto nos da un ejemplo práctico de algo. Si tú quieres que tu pueblo surja, que tu pueblo crezca, tienes que tomar políticas que ayuden a la libertad económica y eventualmente también a las libertades morales. Y claramente aquí las reformas en pro de libertad económica, por más que sean moderadas y sigan muchas políticas negativas, han ya mejorado parcialmente la calidad de vida de Venezuela. Y si se hicieran reformas más profundas, se mejoraría aún más. Ha mejorado parcialmente porque han hecho reformas parciales. Si hubieran hecho la reforma de manera total, aunque eso hubieran algunos llamado una doctrina del shock, pero comparado con lo mal que están ahora, casi nada es peor, habrían mejorado sustancialmente, mucho más, mucho más. Y a esto se suma algo que se espera que pueda acelerar y mejorar la situación de Venezuela, que son las negociaciones entre Estados Unidos y ese país. Ahora, hace poco se empezó a hablar de que se estaría buscando hacer un acuerdo entre Estados Unidos, y esto es oficial, y Venezuela para comprar petróleo por parte de Estados Unidos. Ahora es que esto se sumaría con inversiones de parte de Estados Unidos y la Unión Europea para reconstruir la industria petrolera venezolana, y que se suma también a las propuestas de Maduro de hacer una privatización del petróleo de ese país, que curiosamente, incluso de antes del periodo chavista era estatizado, pero al menos tal vez tuvo una oportunidad, luego de un sistema totalmente fracasado que se aplicó en ese país, de finalmente eliminar el control estatal del petróleo de Venezuela. Usualmente cuesta en países eliminar el control estatal sobre recursos naturales, a los estados les gusta controlar eso, pero es siempre una oportunidad este tipo de situaciones para finalmente romper ese control de hierro que tienen los estados sobre los recursos. Y posteriormente, esto ha llevado a que Maduro libere incluso personas de Estados Unidos que tenía presas en su país como una señal de buena disposición. Y eso justo después de la reunión que tuvo con el gobierno de Joe Biden. Ahora hay que tomar en cuenta que esas negociaciones parcialmente se detuvieron, se suspendieron más que detenerse, porque Joe Biden recibió muchas críticas tanto del Partido Demócrata como Republicano, como de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, a la que ya todos se dan cuenta que pues su poder real es mínimo, si ni siquiera Estados Unidos los toma en cuenta para este tipo de cosas, y las detuvieron parcialmente, pero también se filtró que esto es para imagen de afuera, y que de manera un poco más secreta y de manera interior siguen negociando con Maduro, y probablemente en las próximas semanas van a anunciar un acuerdo que va a traer grandes beneficios para Estados Unidos con la adquisición de petróleo, especialmente por lo que ocurre con Rusia, como también para Venezuela, que se va a ver beneficiado nuevamente por su apertura al mundo internacional, y también por la eliminación total de las sanciones contra ese país. Ahora, lo malo es que el chavismo va a seguir en el poder, y en gran medida vemos que la oposición venezolana está jodida, no hay otra manera de decirlo, pero al menos la calidad de la vida de la población venezolana va a ir mejorando, y se espera que esto podría generar que baje la oleada migratoria y que empiecen a regresar incluso numerosos venezolanos a ese país a medida que mejora la situación. Se podría esperar, y esto es una cosa que se espera, que probablemente Venezuela va a terminar siendo como China, que también pasó por un sistema comunista, en el caso de Venezuela no comunista, sino socialista, pero que dejaron consecuencias brutales en sus respectivos países. En China más todavía, con cientos de millones de muertos. Fue una brutalidad lo que ocurrió con Mao. Y después hicieron reformas pro mercado y al final se convirtieron en un sistema sumamente corporativista, con harta corrupción y mucho control estatal, pero económicamente más próspero que lo que había antes. Aunque no hay que comprarle toda la propaganda del Estado chino, porque la verdad es que las imágenes que muchas veces muestran de todo perfecto son de algunas ciudades en la costa. Si uno va a la zona interior de China es bien distinta la situación, entonces hay que distinguir eso. Y en Venezuela va a ser igual, va a haber todavía mucha pobreza, sí, pero va a empezar a mejorar económicamente y se va a convertir en algo similar al sistema chino, pero posiblemente bajo la esfera de los Estados Unidos, tomando en cuenta estos acuerdos. Ahora, a medida que va mejorando la calidad de vida de Venezuela y de los venezolanos en general,
vemos que empiezan acusaciones tanto dentro de la misma Venezuela como desde otros países, que están diciendo que en realidad Maduro es un neoliberal, que está aplicando políticas neoliberales, y lo que ocurre realmente es que hay un infierno capitalista que se está dando dentro de ese país y que en realidad no es una sociedad socialista ni nada, sino que es capitalismo neoliberal que destruyó el país. Cito aquí: la izquierda auténtica en Venezuela debe constituir una candidatura presidencial que nos permita salir del largo y gris invierno de políticas neoliberales que padecemos como país. Allí tenemos el ejemplo logrado en Colombia mediante el pacto histórico. Entonces, ¿aquí qué son? El Partido Revolucionario del Trabajo, o sea, distintos grupos asociados a la izquierda, más a la izquierda de Maduro, en Venezuela están acusando a Maduro y a Chávez de haber sido neoliberales, capitalistas, defensores del libre mercado. Una locura, ¿no? Pero lo acusan de eso, dicen que en realidad en Venezuela nunca hubo realmente socialismo. Y por lo tanto esto es neoliberal, es inaceptable y es culpa completa del capitalismo. Y esas críticas se han extendido a otros países, incluso dentro de Chile, en nuestra estimada constituyente, hay críticas como esa. Por ejemplo, dentro de eso, la constituyente de en su momento de la lista del pueblo, María Rivera, que es la misma que propuso un sistema soviético para Chile, ¿se acuerdan de ella? También tiene la misma descripción. ¿Qué es lo que dicen aquí? Aseguró que la banca no puede estar en manos de 10 familias y que en Venezuela no hay socialismo. ¿Qué dice aquí? Pero en Venezuela es lo mismo que en Chile, es un país capitalista. La verdad es que en Venezuela no hay ningún socialismo. Y eso es un discurso que ha comenzado a entrar. Originalmente se defendía a Chávez y a Maduro por parte de sectores de izquierda más radical, de que esto era culpa del bloqueo, que era culpa de Estados Unidos, etc. Eventualmente un sector de la izquierda, especialmente los progresistas, como el caso de Boric, se pusieron a criticar a Venezuela diciendo que sean de izquierda o no, las dictaduras están mal. Y un sector de la izquierda ha tomado eso. Pero otro sector de la izquierda más radical ya dejó por completo de defender a Maduro y reconocen que es un desastre ese país, pero ahora dijeron, ah, sí, es un desastre y el bloqueo, no, olvidémonos de eso. Eso en realidad no pasa o da igual. Pero en realidad es un desastre neoliberal, es un desastre capitalista y es culpa del capitalismo, siendo que ellos mismos hace tan solo unos años defendían mucho eso, pero desde que Maduro empezó a hacer estas reformas que han mejorado la calidad de vida de la población parcialmente, pero la han mejorado, ellos se enojaron y dijeron, ah, inaceptable, no, neoliberales capitalistas. Pero bueno, si están haciendo reformas neoliberales, que en realidad son reformas pro de mercado, y un poco, tampoco tantas, y eso mejora la calidad de vida, bien por la población venezolana. Y eso nos muestra que las políticas que empujan más la autonomía económica y ojalá eventualmente la moral, son las que mejoran la calidad de vida de la población. Y eso se está viendo incluso dentro de la misma Venezuela. Y por eso también hay este debate dentro de la izquierda internacional de si defender a Venezuela, si son de derecha, si son neoliberales, si son una izquierda mala. Y así, están con un conflicto interno y especialmente dentro del chavismo están un poco esas peleas entre los puristas ideológicos y los que se dieron cuenta que no les sirve todo su sistema, que es un fracaso y tienen que hacer otras cosas. Ahora, todos ellos, incluso Maduro, siguen hablando como si fueran muy socialistas y todo, pero las políticas que hacen a nivel local ya son más en pro de libertades económicas. Insisto, es como lo que pasa en China, mucho discurso comunista, pero en la práctica puras políticas que no lo son. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué les parece la posibilidad de que eventualmente se logre revertir la oleada migratoria venezolana con estas noticias y que todos los expertos internacionales dicen que aunque esto no es inmediato, que de aquí a una década esto ya podría empezar a generar una vuelta importante de venezolanos a su país? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.